Entonces, vamos a ver qué más cosas caracterizan a la hipnosis ericksoniana. Y veremos que vamos a poder hacer una comparación entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana. La hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana. Este es Erickson, esta es típica postura de Erickson escuchando a una persona. Decían la gente que tuvo la gracia o la fortuna de relacionarse con Erickson, que te escuchaba de una manera que parecía que eras lo único que existía en el mundo. Entonces, fijaros que gran parte de la importancia del asunto era que te hacía sentir que eras importante, te daba toda su atención y te transmitía que le preocupaba y le interesaba mucho lo que le estabas contando. Es decir, la relación estaba ahí formando una parte integral de ese proceso. Entonces, en la hipnosis clásica, la idea es utilizar un método para lograr que la persona entre en trance, se sumerja en ese trance, para que luego puedas dar las órdenes y las instrucciones adecuadas para producir la terapia o lo que corresponda. Sin embargo, en la hipnosis ericksoniana, lo que hay que hacer es crear una relación terapéutica para que la persona pueda abrirse a escuchar desde ese hemisferio derecho mensajes que tú envías que van a poner en marcha esa búsqueda de recursos. De hecho, la hipnosis ericksoniana no siempre tiene una inducción formal. Erickson hacía muchas hipnosis que eran hipnosis conversacionales, en las que estaba hablando contigo y entonces continuaba hablando y de repente te contaba un cuento, una anécdota o una cosa que le había pasado a otro tal o a su hijo, y te la contaba así como quien no quiere la cosa, pero la manera en que usaba el lenguaje y la manera en que ese cuento se refería a algo que también tenía que ver contigo y una metáfora, etcétera, en realidad te metía en un estado hipnótico y hacía que eso también funcionara. Entonces era más importante la relación que el aspecto formal de la inducción. Una de las grandes revoluciones de la hipnosis ericksoniana es que no hace falta una inducción formal, si puedes utilizar otras cosas como establecer una relación tan estrecha con la otra persona, en la que puedas reconocer de una forma tan clara e innegable que te importa, que le estás atendiendo y aceptando completamente, que tu capacidad de hablarle a su parte emocional no requiere que utilices rituales ni otras cosas. Y más cosas que diferencian la hipnosis clásica de la ericksoniana. En la hipnosis clásica se trata de una situación de poder, es una situación de poder consensuado. Yo voy a un terapeuta clásico, hipnótico clásico, y le digo, utiliza tu poder para hacerme estos cambios que yo necesito. Y entonces el terapeuta induce un trance y en ese trance te da una serie de instrucciones directas y claras. Evidentemente las que tú le has pedido antes. Pues le dices, oye, quiero dejar de fumar, pues te dará instrucciones para dejar de fumar. Sin embargo, la hipnosis ericksoniana se trata de una situación de colaboración. Erickson decía, la hipnosis no es algo que yo te hago. La hipnosis es algo, y por eso la llamaba hipnosis naturalística, que tú haces contigo mismo. Y todas las hipnosis son autohipnosis. Él decía, la hipnosis está presente en la vida cotidiana de las personas, está presente cuando vas conduciendo un coche y entonces llegas al sitio donde ibas y te das cuenta que no te acuerdas de todo el camino intermedio. ¿Y por qué no te acuerdas? Pues porque estabas en trance. La mitad de tu cerebro iba pensando en no sé qué y la otra mitad iba conduciendo. Y cuando intentas volver a conectar eso, descubres que como la parte racional que iba pensando en no sé qué no tiene acceso a esa memoria que no está codificada lingüísticamente, parece que no se acuerda, pero tú sabes que has conducido hasta ahí. También estamos en trance cuando vamos al cine. Y estás en el cine viendo una película y pongamos que estás viendo una película de estas de Indiana Jones que sea buena, o sea que no sea la última, y ves que Indiana Jones está ahí en el puente colgando a punto de deslomarse y todo el mundo ahí como... y todos saben que no se va a escoñar. Es decir, ¿y qué va a ser? ¿El resto de la película el funeral de Indiana Jones? No, la gente sabe que no se va... tal. Es más, saben que Indiana Jones es un actor, que es Harrison Ford, que eso es un decorado. Es más, la gente no mide 3 metros y es plana. Entonces, todo lo que están viendo, saben que es falso y les está diciendo claramente, soy falso, no soy verdad. ¿Habéis visto una conversación en una película de cine? En una conversación en una película de cine consiste en dos grandes caras de 3 metros que se alternan. ¿Alguna vez habéis estado escuchando a dos personas hablar y os acercáis mucho a la cara de uno y luego os acercáis mucho a la cara del otro y luego mucho a la cara de uno? Eso no hace nadie. Pero lo vemos en una película súper normal, nos parece súper normal. Entonces, una película consiste básicamente en que estamos continuamente olvidándonos de todo lo que nos dice que esto es mentira para conectarnos con ello y emocionarnos como si fuera cierto. Y la única manera humanamente posible de hacer eso es meterse en trance. Es decir, cada vez que vais al cine, hacéis autohipnosis. Cada vez que os cogéis un libro de Harry Potter o el último de Dan Brown o lo que sea, y está llamándoos vuestra pareja, vuestro hijo, vuestro lo que sea, y decís, es que no me he enterado, estaba leyendo el libro, estáis en trance.
estáis autohipnotizándoos con un libro, generando una experiencia interna con la que os conectáis. Entonces Erickson decía, no hay que hipnotizar a la gente, hay que ayudarles a que se acuerden de que saben hacerlo. Hay gente que les es más fácil, gente que es más difícil, pero todo el mundo puede, pero si lo hacen ellos solos ya, ¿cómo van a no poder? Así que Erickson desarrolla esa situación de colaboración en la que yo no te voy a hipnotizar, te voy a ayudar a que tú te des cuenta de cómo tú te vas a hipnotizar. Te voy a dar instrucciones, pero esas instrucciones no son órdenes, son sugestiones, son sugerencias, son invitaciones para que tú encuentres la manera que te guste más. Y por eso Erickson no se encontró a nadie en su vida que no pudiera hipnotizar. ¿Por qué? Pues porque básicamente se adaptaba a la persona que tenía delante, y por eso para los hipnotistas ericksonianos el concepto de sugestionabilidad no tiene sentido. Es decir, yo como terapeuta, no hay personas que se puedan hipnotizar y personas que no. Hay personas que requieren unos métodos y personas que requieren otros. Personas con un estilo u otro que se benefician de ciertas formas o de otras. Y mi trabajo es adaptarme a cómo a la persona le es más cómodo y más fácil entrar en hipnosis. Más cosas que diferencian. En la hipnosis clásica hay órdenes muy directas, por ejemplo, cada vez que cojas un cigarrillo sentirás asco. En la hipnosis ericksoniana hay sugestiones más indirectas. Por ejemplo, pues cada vez que estés en una situación en la que tengas que tratar con otras personas, podrás recordar o podrás experimentar de nuevo esa sensación de tranquilidad que sientes cuando tratas con tus amigos, como aquellas veces en las que estás rodeado de personas en las que confías, que bla, 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 bla. Eso no es una orden, o bueno, es una orden, pero no te da un contenido. Yo no te digo siéntete bien, digo siéntete como te sientes cuando puedes hacerlo. O te digo, recuerda este momento en el que puedes hacerlo, y tú al recordarlo vuelves a, entre comillas, poner en marcha la forma en que lo hacías en su momento. Por eso son sugestiones más indirectas, no son órdenes. Y por eso esas sugestiones pueden estar más adaptadas a la persona, porque igual lo que necesita una persona en esa situación es sentirse más fuerte o más seguro, o igual lo que necesita es sentirse más tranquilo o sentirse más animado o lo que sea. Si yo le digo te vas a sentir más animado, puede funcionar para unos y para otros no, pero te vas a sentir de la manera que te permita llevar a cabo esa tarea que tienes pensada de una forma adecuada y fácil para ti, pues la persona va a buscar cuál es esa manera y la va a poner en marcha y siempre va a ser la adecuada para ellos. Otra cosa que hace la hipnosis ericksoniana, o mejor dicho, la hipnosis clásica, es que programa la conducta, nos induce una serie de órdenes para que las llevemos a cabo, y la hipnosis ericksoniana lo que hace es darnos otras perspectivas, ¿no? Las metáforas, una de las cosas que hacen es darnos una manera distinta de pensar sobre nuestro problema, que quizás no habíamos utilizado antes y que nos va a permitir encontrar soluciones. Muchas veces nos va a permitir, como Erickson decía, los pacientes tienen sus recursos, pero nosotros les vamos a ayudar a que se den cuenta de que pueden utilizar esos recursos en contextos en los que hasta ahora no los estaban usando y que les van a funcionar. Ahí yo lo que digo a mis pacientes es que yo soy un poco escayola. Sabes que las escayolas, cuando tú te rompes un brazo y vas a un traumatólogo, te pone una escayola, pero las escayolas no curan brazos. De hecho, ni siquiera tocan los huesos. Lo que hacen las escayolas es poner las condiciones adecuadas para que la propia capacidad de curación del individuo se lleve a cabo de la manera más posible. Entonces, un terapeuta ericksoniano lo que hace es poner en marcha las capacidades de la persona para poder utilizar sus recursos y para poder mejorarse, y no está haciendo o dando la solución, sino que está poniendo en marcha la búsqueda de soluciones. Y en la hipnosis clásica tiende a estar más estandarizada, tiende a haber guiones que se repiten y que se utilizan siempre de la misma manera, que se leen e incluso se graban y se usan grabados, y sin embargo la hipnosis ericksoniana pues es mucho más individualizada y cada uno tiene algo que se ajusta a su cabeza, que se ajusta a su forma de hacer las cosas, etc. Un terapeuta ericksoniano no puede hacerte hipnosis si no te está viendo. Necesita verte, porque las reacciones que tú tengas, tanto reacciones evidentes como reacciones de lenguaje no verbal, de ritmo respiratorio, de cambios en el color de tu piel y cosas bastante sutiles, le van a ir indicando por dónde van los tiros. Y además porque antes de hacer esa inducción se va a buscar la vida para hacer una metáfora adecuada para ti, que esté relacionada con tus intereses, con tus capacidades, con tu contexto, tus experiencias, tu lenguaje, tu forma de entender el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es más complicado. Y aquí tenemos un pequeño chiste de Forges que nos refleja un poco cuál es el problema de la hipnosis clásica. La hipnosis clásica es útil para muchas cosas, pero para la psicoterapia propiamente no es necesariamente lo mejor. ¿Por qué pasa esto?
Ahí pone sofrólogo, pero bueno, para el caso patatas. Voy a echar que a los de ustedes se habrá olvidado siempre para el tabaco negro. Y dice, nada, no hay manera. Lo que pasa es que si yo llego y le meto a la cabeza a una persona una orden, aunque la persona me haya dado permiso y se haya prestado a ello, esa orden está desconectada de todo lo demás, pues va a ir funcionando un tiempo y luego va a desaparecer. Sin embargo, cuando haces hipnosis ericksoniana, lo que haces es que a la persona le das una perspectiva distinta, espera, esa se me coló, y la persona se abre camino a sus propios recursos a través de utilizar esa metáfora para poder pensar sus propias soluciones, o utilizar esa nueva forma de pensar en su problema para abrirse a nuevas posibilidades. De manera que lo que haces es abrir la puerta a esos tesoros ocultos. Sabéis que Petra, que es lo que estáis viendo, era una ciudad subterránea, y en los subterráneos es donde suelen estar esos tesoros escondidos que ponemos en marcha desde la hipnosis ericksoniana, en lo subterráneo o en lo inconsciente. De manera que los cambios son más eficaces porque la propia persona los genera desde su motivación, no le vienen impuestos desde fuera. Y como los hace a su manera, esos cambios son más respetuosos y más probablemente duraderos. También es más difícil para el terapeuta, ¿eh? No vas a creeros que